Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Vamos a, en esta presentación, vamos a explicar lo que es el cálculo del volumen de un sólido de revolución. ¿Ya? Empezando con lo que es un volumen, ¿no? Bueno, en la figurita que ves en la presentación, en la carátula, vemos acá, bueno, nosotros lo conocemos como pan de molde, un pan de molde, diferentes rebanadas. Y lo que se pretende acá es calcular el volumen por diferentes métodos que existen para poder calcular este volumen, ¿no? Por ejemplo, este volumen de todo este pan de molde, aquí en la figura nos está indicando que se puede calcular mediante el cálculo de una rebanada, ¿no? Y al final sumamos todo y obtenemos dicho dicho volumen, ¿no? Y aquí vemos una pequeña fórmula que más adelante la vamos a explicar, ¿no? Pero para que vayas entendiendo, ¿no? Entonces el volumen de este cuerpo sería la sumatoria del volumen de cada una de las partecitas, ¿no? En este caso, hablando en términos comunes, el volumen de cada una de las rebanadas. Y vemos acá que el volumen es la multiplicación del área lateral, o sea, esta área donde está la carita y que ve la carita sonriente por el ancho, ¿no? Entonces el volumen es área lateral por espesor, como que se llama, aquí está el delta de X. Esto sabemos que es una sumatoria, similar a lo que es la integral de Riemann, ¿no? Pero sabemos que esta sumatoria da como origen o una integral. Entonces el volumen lo podemos calcular como el área por dx, ¿no? La multiplicación de estos dos me representa el volumen y la integral me representa la suma de todo, ¿no? Entonces el objetivo acá es calcular el volumen de un cuerpo o aprender cómo calcular el volumen de un cuerpo, pero utilizando las integrales. Ahora, para entender lo que es volumen, nos enseñaron que el volumen, bueno, es la multiplicación de las tres dimensiones, ¿no? Aquí vemos una caja y si yo multiplico el ancho, el largo, el alto o en sentido contrario, de tal manera que al final debo multiplicar las tres unidades o las tres longitudes, perdón, debe salirme el volumen de ese cuerpo, ¿no? Y tenemos diferentes fórmulas ya conocidas para el cálculo del volumen, ¿no? Por ejemplo, lo que te figura que tiene todas dimensiones iguales o todas las medidas son iguales, es un cubo, ¿no? Su volumen es lado elevado al cubo. El volumen de un paralelepípedo, ¿no? Es la multiplicación de las tres dimensiones. El volumen de un cilindro, recuerda esto, el volumen de un cilindro es área de la base, como en la base es un círculo, pi por radio cuadrado por altura. El volumen de una esfera, 4/3 pi por radio cúbico. El volumen de un cono, recuerda esta fórmula, es 1/3 pi por radio cuadrado por altura. El volumen de una pirámide es a cuadrado por h, altura entre 3. Entonces esas son las fórmulas de volumen.
nosotros la relacionamos en la vida real, el volumen como una capacidad, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas tenemos este tanque de agua que nos sirve a veces para que el hogar tenga ese líquido elemento todo el día, ¿no? Entonces aquí lo almacenamos, ¿no? Y hay de diferentes capacidades, ¿no? 1.200 litros, 2.800 litros, 5.000 litros, 10.000 litros, ¿no? Hay pequeños, grandes, medianos. La cantidad de diámetro varía y la altura varía, ¿no? Entonces, calculando el volumen de esta figura, que en este caso representa o se aproxima a lo de que es un cilindro, yo puedo hallar el volumen. Ese volumen me da la capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, dependiendo de las dimensiones, yo puedo saber cuántos litros, en este caso de agua, va a almacenar dicho, dicho cuerpo, pues, o dicho envase. Entonces, ahí tenemos una idea ya de lo que es el volumen. Y también nosotros, si tenemos un vehículo motorizado, ¿no? Eh, lo que almacena el tanque de ese vehículo, en este caso de combustible, también representa el volumen, ¿no? Aquí tenemos unidad de litros, aquí tenemos la unidad de galones, ¿no? ¿Cuántos galones almacena? Entonces esa capacidad se le conoce como volumen, ¿no? Y un litro, un galón, por ejemplo, equivale a casi 4 litros, ¿no? Entonces, el objetivo, como les mencionaba, es calcular ese volumen, pero no aplicando estas fórmulas que nos van a servir, sí, para hacer algunas comparaciones. Nos van a servir estas fórmulas no son las únicas, hay una serie de fórmulas ya definidas para el cálculo del volumen dependiendo de la figura. No vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces, lo que queremos nosotros utilizar es las integrales. Las integrales para poder calcular el volumen del cuerpo que se ha formado. Y eso está relacionado, si has visto la presentación anterior de la aplicación de las integrales definidas, pero al tema de áreas está relacionado con esto. Entonces, definamos lo que es un sólido de revolución. Dice, un sólido de revolución es un sólido obtenido al rotar una región plana alrededor de una recta fija contenida en el plano de la región. La recta fija se llama eje de revolución. Entonces dice que un sólido de revolución se forma al rotar, acuérdate esto, al rotar una región plana alrededor de una recta fija. Entonces, una área, me está diciendo que una área, ¿no? Yo tengo una área y esa área va a rotar. Rotar significa que va a moverse, ¿no? Alrededor de un eje. Ese eje se llama eje de revolución. Vamos a suponer que rota acá. Imaginariamente, imagínate tú que va a rotar hasta que se mueve, lo vas a ver en la siguiente animación. Ahí está.
¿no? Yo tengo esa área y eso va a moverse. Y se puede formar esa figura, ¿no? Se puede formar esa figura. O eso también, ¿no? Puede rotar en el eje Y. Se puede rotar en diferentes ejes y formar un sólido. A ese sólido o a esa figura que tú estás viendo, le puedes dar un nombre, qué sé yo. Ese de ahí es lo que nosotros queremos calcular. ¿Cuál es el volumen? Pero no podemos utilizar las fórmulas anteriores porque no son sólidos conocidos, se puede decir, ¿no? No son sólidos conocidos donde yo voy a aplicar mi fórmula y encontrar su volumen. Entonces tengo que aplicar integrales, similar al tema de área, ¿no? Entonces, en conclusión, yo tengo un sólido, una área, una región R. Eso lo voy a rotar en cualquier eje. Por ejemplo, aquí esta área está rotando en el eje X y se ha formado este sólido. Ya, aquí también tengo algunas animaciones. Vamos a unas animaciones de sólidos de revolución. Eh, vamos a empezar con esto. Unas animaciones de GeoGebra, ¿no? Bueno, aquí por ejemplo tengo el área de esta parábola, ¿no? Vamos a ver si verdaderamente se forma el... Vamos a rotar. Por ejemplo, aquí tengo el área que está desde el punto -8 hasta el punto 6, o sea, el intervalo. Hay 2, 4, 5 rectángulos, ¿no? Entonces, si nosotros la rotamos, nosotros lo vamos a rotar, esa figura o esa área, bueno, se ha formado ese sólido, ¿no? Hemos rotado esa área que estaba formada por la parábola. Al rotar, como estás observando, se ha formado este sólido. Y nosotros lo que queremos es calcular cuál es su volumen de esto. Aquí tenemos una. Vamos a ver qué figura hay acá. Aquí también, ¿no? Te decía que este es el área y se puede rotar, ¿no? Se puede rotar. Entonces aquí hay una figura de una especie de círculo, ¿no? Entonces nosotros, así como te mostraba en la presentación te mostraba el, el pan de molde, ¿no? Que se va a formar el volumen, ¿no? Se va a formar el volumen al rotar la figura, a rotar el área, y nosotros vamos a calcular utilizando esta analogía, ¿no? Pedazo por pedazo. A esto se le llama como disco o anillo. Entonces un disco o también puede ser un anillo. Un disco es cuando todo está compacto. Y un anillo que tiene un círculo en la parte central. Ya lo vamos a ver en la presentación. Pero para que vayas teniendo una idea, ¿no? Y tenemos
otra figura. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? Esto es lo que te mencionaba. Aquí hay dos, por ejemplo, dos curvas. Cuando se ha hecho rotar, se ha formado eso, ¿no? Y ves ahí una parte vacía dentro, ¿no? Entonces a eso a cada partecita lo puedes llamar a esta parte que estás, y puedes notar aquí a todo esto, ¿no? Si tú haces un corte, por ejemplo, aquí, imagínate solamente esta pequeña porción, a eso se le conoce como anillo, ¿no? Es un anillo. Y que se ha formado al derrotar estas dos figuras o estas dos curvas. Ven, aquí también tenemos la rotación, ¿no? De esta curva la vamos a rotar para que se forme un volumen. Ahí está, ¿no? Se ha rotado y se ha formado este volumen, que es una especie de jarrón, lo puedes llamar. Entonces, esta es la figura. Ha comenzado a rotar con respecto a un eje y se ha generado esto. Entonces, aquí imaginariamente eh, se pretende calcular el volumen de la figura que se ha formado. Bueno, ahora nos vamos a la presentación. Entonces ahí tenemos las figuras y el sólido de revolución que se ha formado. Muy bien, y vamos ahora a ver las fórmulas que nosotros podemos aplicarlas para poder hacer el cálculo, ¿no? Y dice el método del disco y del anillo circular. Bueno, ahí tenemos un disco, ¿no? Es un disco. Tiene un radio y tiene un pequeño espesor. Si yo quiero calcular su volumen, primero calcularía el área de la parte lateral. O sea, el área lateral es todo esto, todo lo que estoy que pinto. Es el área lateral. Como es un círculo, por cultura general sabemos que el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Ahora, si yo quiero calcular su volumen de ese disco a esa área, yo multiplico por su espesor, ¿no? Por su grosor también le puedes decir. Ahí está. El volumen entonces sería área por el grosor o el espesor de ese disco. Sería pi por radio cuadrado multiplicado por altura. Por altura, en este caso por su. Que podría ser también una altura, lo puedes considerar, ¿no? Porque este disco tú también lo puedes eh, hacer así, ¿sí, no? Y este h le puede decir altura, ¿no? También. Área lateral, la parte de arriba, por
Altura es un pequeño cilindro, ¿no? Un pequeño cilindro. Pi por radio cuadrado por h. Es un disco. Y un anillo, como te mencionaba, es, se puede decir, tiene la misma forma del disco, pero en la parte central tiene una parte vacía. Es un anillo, ¿no? O cuando te vas a casar, los anillos de compromiso, ¿no? Para que puedas meter tu dedo, debe tener un orificio, ¿no? Es un anillo. Ahora, como este anillo lógicamente tiene un radio externo, que le estoy llamando R, y un radio interno. Si razonas, si tú razonas, para yo calcular el área, tendría que calcular el área de la superficie mayor y le resto la superficie vacía, ¿no? Que tiene radio R minúsculo. Una diferencia de dichas áreas me da, bueno, el área de este anillo. Entonces, si lo pensamos de esa forma, tendríamos lo siguiente, el área 1 es el área mayor, que sería pi por radio al cuadrado, R mayúsculo. El área 2, el área interna, pi por radio al cuadrado. Ahora, la diferencia me da, lógicamente, el área del anillo, ¿no? Este, el área lateral del anillo. Aquí puedo factorizar el pi, ¿no? Y quizás lo vas a ver, la fórmula expresada de esa manera. Pero ya sabes por qué, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular su volumen de este anillo, a esta área lo multiplico similarmente por su grosor o espesor. Y tendríamos que el área de el volumen de ese anillo es pi por radio cuadrado menos radio interno al cuadrado por altura, ¿no? Esa analogía nosotros la vamos a aplicar para el cálculo del volumen, utilizando este método del disco o del anillo circular. Simplemente aquí las fórmulas, en vez de, por ejemplo, H, o en vez de H va a ser X, ¿no? O diferencial de X. Este H se va a convertir en el diferencial de X, ¿no? Acuérdate bien, este H que tú estás viendo ahí se va a convertir en el diferencial de X. Y este R se va a convertir en el f de X. Se va a hacer la altura. Y recuerdas el método del cálculo de áreas, la función era la altura de este rectángulo de arriba, ¿no? Y eso sería eh, la fórmula, se puede decir, la analogía, ¿no? Este R representa el f de X y el H representa el de X. En este caso, si hay dos, pues sería una diferencia de las funciones. Entonces, con esa idea, ¿no? Si yo voy a aplicar el método del disco, el volumen quedaría así, ¿no? Volumen integral de pi. Ese pi se saca fuera del integral, se borra acá. Aquí va a ser pi f de x, que es el radio elevado al cuadrado, por h, que es diferencia. Ya tengo mi primera forma.
Igualmente acá, ¿no? Integral, pi está afuera. Aquí como son dos radios, entonces va a haber dos funciones. F de x al cuadrado menos g de x elevado al cuadrado por dx. Y ya tengo dos fórmulas que se van a utilizar en el método del disco y del anillo circular. Esta fórmula es para el disco y esta fórmula es para el anillo. No, entonces esto lo vamos a explicar en la siguiente presentación. Pero ya tenemos una idea, ¿no? Aquí está el área, la figura o la región que voy a tener primero. Tengo que graficar, tengo que encontrar los límites, ¿no? Pa- Para eso yo debo manejar el tema anterior, ¿no? Si no manejo el tema anterior de cálculo de áreas, no voy a poder hacer lo que te estoy mencionando, ¿no? Calculas, primero graficas, calculas los límites, eh, pones un rectángulo para que sepas qué es lo que vas a restar, lo cual representa tu función, qué función representa la altura. Por ejemplo, aquí, esta línea que está de color azul, que la función f de x, representaría la altura. Y ahora, una vez que tienes eso, y también el problema te va a decir en qué eje va a rotar. Por ejemplo, aquí está rotando en el eje X, ¿no? Para que se forme el volumen, pues, ¿no? Debe rotar esta figura. Al rotar, bueno, tú vas a tomar un disco, ya sea un disco o un anillo, en este caso un disco, y cuando mayor es la cantidad de discos, con esa misma analogía, mayor será el volumen exacto. Y al final calculas todo el volumen del cuerpo que se formó. Entonces, el volumen está dado como la integral definida desde el límite A hasta el límite B, el área por dx. Si lo queremos expresar en función de sumatorias, el volumen sería el límite cuando x tiende al infinito y debe ser n tiende al infinito de el área por el delta de x. ¿Ya? O sea, cuando más discos hay, mejor es el cálculo del volumen. Pero nosotros no vamos a aplicar esta fórmula de sumatoria, que es la misma, ¿no? Vamos a aplicar esta fórmula de las integrales. Ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos la deducción. Se forma el volumen, se hace girar, se ha hecho girar el área, se ha formado el volumen. Nosotros tomamos este cilindro, el cilindro, el ancho de ese cilindro, el espesor, es de X. Este cilindro tiene una determinada altura. Si calculamos su área, sería pi por y cuadrado, es el área, ¿no? El área lateral. El radio representa la función, en este caso, y. Área de la base, dice. R es el radio, que, como te mencionaba, es lo mismo que decir y. Dx es esta altura, o su ancho.
o su grosor, se puede decir. Y diferencial de B es un diferencial de volumen, solamente de un cilindro pequeño, ¿no? Ahora, si yo integro todo, la integral de todo, nos da el volumen total. Ahí está. Se lo vuelvo, este diferencial de volumen lo integro en ambos lados. Aquí sería B, pi sale fuera, y esto de aquí, esta fórmula, representa el volumen del cuerpo. Lo puedes representar de esta forma, pero también el Y lo puedes expresar como f de x al cuadrado. Ya eso se le conoce como método de disco. Método del disco. Y ahí lo tenemos, ¿no? La función representa el radio. Este delta de x, que es el de x, representa la altura de ese cilindro o el grosor de dicho cilindro. Ahí tenemos la fórmula. Unidades cúbicas porque es un volumen, ¿no? Por ejemplo, el volumen comúnmente lo conocemos como metros cúbicos. Y aquí solamente lo representamos como U al cubo. También se puede generar o se puede tomar límites en el eje Y. Si les toma límites en el eje Y, la fórmula cambiaría, similar a lo de Arias. Ya no sería diferencial de X, sino diferencial de Y. Pero cuando los límites están en el eje Y, en este caso. Ahí tenemos, ¿no? Este es el método del anillo. Es similar a lo anterior, pero ¿qué pasa? En el método del anillo, el volumen que se ha formado, hay una parte hueca en el centro. Y son dos funciones. Entonces, el volumen va a ser pi, la integral de A hacia B, por la diferencia de las funciones elevadas al cuadrado. Similar a la presentación donde observamos cómo se calcula el volumen de un disco y el volumen de un anillo. Ahí está. Entonces aquí está la fórmula para el método del anillo circular. Y ahí tenemos las dos funciones que han rotado y se han generado eso. A esa pequeña porción también se le conoce como una arandela. A ese pequeño anillo se le conoce como arandela. Ahí está. Y el volumen, bueno, aquí lo tenemos también la fórmula, la diferencia de las funciones elevadas al cuadrado. Y hay unas fórmulas, porque no solamente el cuerpo puede rotar en los ejes, sino puede rotar en cualquiera o en un eje particular. Entonces, para eso, tenemos aquí, cuando el cuerpo rota o el área rota con respecto al eje X, simplemente el volumen será pi por la función al cuadrado o el diferencial de X con respecto a X. Si rota con respecto al eje Y, el volumen será pi por la función o todas las funciones en términos de Y por el diferencial de Y. No te olvides que acá cuando tú integras esta función debe estar en función de la variable Y, ¿no? El X no vaya a pensar que es la variable. Quizás este X me dice que el X está en función, entonces, el X está en función de Y, ¿ya? Entonces, esta X es una función en términos de Y.
pero y la rotación es con respecto al eje Y. Y tenemos un par de fórmulas. Ahora cuando hay dos, ya sabemos que es el método del anillo, y tenemos la diferencia. O también podemos tener con respecto al eje Y la diferencia de las dos funciones cuando están rotando en el eje Y. Y por último, podemos tener no solamente la figura va a rotar en un eje, ¿no? O en el eje X o en el eje Y también puede rotar con respecto a un eje particular. Por ejemplo, aquí esta figura está rotando con respecto a este eje C. Entonces, el radio se puede decir ya no va a ser el mismo, ¿no? Porque está a una cierta distancia. Entonces, el radio de la figura siempre se toma del eje de rotación, ¿no? Imaginariamente. Que sería radio interno y aquí sería radio externo. Y tú para encontrar el radio, supuestamente restarías, en este caso, G de X, y le quitarías esta pequeña porción que sería C, ¿no? Y para encontrar este radio interno de la parte hueca, sería F de X menos C. Entonces ya teniendo los dos radios, por eso acá en la fórmula va pi por el primer radio elevado al cuadrado menos el segundo radio elevado al cuadrado. Eso es cuando el cuerpo gira en torno a un eje horizontal, pero que no es el eje X. Así como tenemos un eje horizontal, también tenemos un eje vertical. Y la misma analogía, ¿no? G de Y menos K menos F de Y menos K. No te olvides, utilizando el mismo principio de las áreas. Mi rectángulo aquí estaría de esta forma. Entonces tengo que restar la parte derecha o más, la parte que está más al eje positivo, menos la parte izquierda. Y ahora sí vamos a ver algunos problemas que están propuestos en el libro de tópico de cálculo, volumen 2, tercera edición, capítulo 4, aplicación de la integral definida, volumen de un sólido de revolución. Hemos visto ya áreas, ahora vamos a ver el volumen de un sólido de revolución. Dice, en los siguientes ejercicios calcular el volumen del sólido generado por la rotación de la región omega alrededor de la recta L, ¿no? Este ejercicio indica que el cuerpo va a estar rotando en el eje, en el eje X, ¿no? El L, eje de rotación. Y esto de aquí es el área que se forma, que va a rotar en este eje. Bueno, según el libro, dice que su respuesta debe salir 2048 pi sobre 15 unidades cúbicas. Vamos a ver el procedimiento. Bueno, primero graficar todo, en este caso toda aplicación, tanto de áreas como volúmenes, hay que graficar. Ahí graficamos las dos funciones. En este caso la línea negra es y igual a 4x, la línea o la curva de color azul es y igual a x cuadrado. Ya tenemos la gráfica, identificamos el área. Eh, bueno, el eje de rotación me dicen que es el eje
X, aquí tenemos esta figura va a rotar en el eje X. Es el eje de rotación. Los límites, aquí podemos ver el área que se forma desde esta zona. Esta zona, el área, los límites, es en este caso si tomamos los límites en X, aquí vemos que es 0, por aquí casi más o menos se nota que es 4. Pero lo vamos a comprobar, ¿no? Para comprobarlo, igualamos. Esto lo pasamos a restar, como ves ahí, factorizamos. X que multiplica X menos 4 igual a 0. Igualamos a 0 cada uno y nos queda X0 y X4 de esta zona es 0 y esta parte es 4. En el área te mencionaba que era esa zona, ¿no? Ya sabemos los límites. Ahora, esto lo vamos imaginariamente, imagínate que va a rotar. Al rotar eso, se ha formado casi lo que estás observando, ¿no? Entonces, eso ha rotado y se ha formado eso. Ese que parece un cono, ¿no? Un cono, pero en la parte interna está vacío. Como hay dos funciones, ya tú imaginariamente piensas que es el método del anillo, porque hay una parte hueca, que es esta, una parte hueca. Entonces, una vez que ya sabes que es el método del anillo, sabes los límites que van de 0 a 4, ahora vamos a aplicar la fórmula. Mi fórmula sería eso, método del anillo. ¿Por qué método del anillo? Porque hay una parte vacía dentro. La primera función sería la de color azul. La segunda función, la de color rojo, que es la parábola. Y el resto es integral. Los límites, en este caso, de 0 a 4. ¿Está? Límite de 0 a 4, pi. La función de color azul es 4x menos la otra función es x cuadrado al cuadrado. Aquí primero antes de integrar, resuelve este corchete, ¿no? Quedaría 16, 4 cuadrado 16, x al cuadrado, x a la cuarta. Integrando ya, quedaría 16, aquí integral de x cuadrado, x cubo entre 3. Integral de x a la cuarta, x a la quinta sobre 5. De 0 a 4. Tengo que evaluar. Entonces, reemplazando ya, reemplazando cuando vale 4. Y cuando vale 0 se supone que va a salir todo 0, pero ya no es necesario reemplazar este 0, ¿no? Reemplazamos el 4, aplica tus operaciones básicas, si no multiplicas, nos queda 1024 sobre 3 menos 1024 sobre 5, aplicas un cruz como tú desees, y nos queda 2048 quinceavos pi unidades cúbicas. Entonces la respuesta sí es correcta, ¿no? Entonces, eso quiero que entiendas o quiero que reconozcas cuándo aplicar esta fórmula. Tú vas a aplicar esta fórmula cuando veas una parte vacía en la formación de ese volumen. Y también tienes que reconocer qué función vas a restar, similar a lo que te mencionaba en las áreas. Cuando hay dos funciones, este triángulo es importante porque te me indica que vas a restar, en este caso, la parte de arriba menos la parte de abajo, que en este caso es la altura, ¿no? Pero aquí en volúmenes representa no la altura, sino la radio. Entonces ya tenemos
Ahora, vamos a ampliar este tema más adelante en la presentación, pero para tener una idea he querido hacer una comparación y calcular el mismo problema del método del disco, pues utilizando el método de la corteza cilíndrica, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando a veces se genera el volumen, como estás viendo en la animación, hay una parte hueca hay una parte hueca, hay una parte hueca. Ahora, si tú quieres calcular el, si tú quieres calcular el, o quieres aplicar el método del anillo, ¿no? En este caso, en la parte de abajo sí funcionaría, ¿no? En la parte de abajo sí funcionaría que apliques el anillo o el disco, en este caso el disco, porque si hay volumen, ahí se puede decir si hay volumen. Pero en la parte de arriba, si tú haces un disco aquí, date cuenta que hay una parte vacía aquí, hay una parte vacía y el radio es variable, el radio también es variable, o sea, este radio aquí es más pequeño y conforme va subiendo es eh, más, se puede decir mayor. Entonces no se puede aplicar el método del anillo ni del disco para el cálculo de esas superficies. Entonces existe el método de la corteza cilíndrica. La palabra corteza, imagínate qué es esto, ¿no? Que tienes una cebolla y cada partecita que tiene la cebolla, si tú cuentas aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hay seis cortezas que forman este ejemplo de cebolla, ¿no? Imagínate que acá la tienen. Entonces, ¿qué dice este método? Que tú puedes calcular el volumen de esta figura utilizando o calculando el volumen de cada una de estas cortezas, que lógicamente son cilindros, ¿no? Porque eso va hasta abajo. Esto tiene una determinada altura. O sea, calculas el volumen de esta corteza, le va sumando, ¿no? Le va sumando. Al final calculas todo el volumen de la figura. Entonces, eso consiste el método de la corteza. O sea, calcular el volumen por cilindros. Uno, que sea dos, tres, y así sucesivamente. Entonces, basado en el principio de el volumen de este cilindro. O sea, una corteza es un cilindro. Tiene una determinada altura que es la función, un radio, y este espesor, que en este caso sería diferencial de X. Entonces, el volumen de esa, de esa corteza, o utilizando el método de la corteza cilíndrica, el volumen sería 2pi a de integral de a hacia b, x por f de x. Ya vamos a ampliar, como les mencionaba más adelante, de dónde sale esta forma. Ya, entonces, ese es el método de la corteza cilíndrica. Entonces, esta fórmula vamos a aplicarla en el cálculo del problema anterior. Pero también aquí tenemos sus casos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, con respecto a x, eh, cuando tú quieres tomar límites con respecto a x,
y el cuerpo está que gira con respecto a Y. Puedes aplicar esta forma, según el método de la corteza. Mira, aquí tienes que darte cuenta, cuando tú aplicas una fórmula, el cuerpo en qué eje gira y con respecto a qué tú quieres, qué límites quieres tomar, ya sea X o ya sea Y. Si es con respecto a Y, va a ser diferencial de Y, pero el cuerpo va a estar girando en el eje X. Ahora, si tú quieres, bueno, en la anterior era esto, ¿no? Había una curva, una estaba girando en torno al eje Y el otro estaba girando en torno al eje X. El que gira en torno al eje Y era sus límites en el eje X y el otro era límites en el eje Y. También puedes tener dos curvas, igual, similarmente, aquí sería 2pi. El, ya no está girando en torno a un eje normal, ya sea X o Y, sino a un eje particular. En este caso, el eje va a ser X igual a C. Simplemente diferencia, no va a ser X, sino X menos, aquí debe ser menos C, por la diferencia de las funciones. O también con respecto a este eje horizontal, a un eje K. Y también límites con respecto al eje Y. También podemos tener que gira en torno a un eje vertical con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Pues ahí tenemos las fórmulas también de la corteza cilíndrica. La corteza cilíndrica. Y vamos a ver ese ejemplo. Dice, el eje de rotación es el eje X. Es el mismo problema, ¿no? Entonces nosotros primero identificamos la fórmula. Identificamos la fórmula, es esta. Tengo dos funciones, estamos, dos funciones, y va a estar rotando, en este caso, en el eje X. Aquí no es en un eje particular, ¿no? Entonces, este K sería 0. Y es 0, ¿por qué? Porque el eje de rotación es este. Y es 0 significa el eje X, no te olvides eso. Listo. Entonces la fórmula la podemos modificar inclusive, ¿no? Aquí el K vale 0. Entonces mi fórmula sería 2pi integral de los límites, pero límites en el eje Y, date cuenta aquí, f de Y significa la función en función de Y, menos g de Y, la otra función en función de Y diferencial de Y, cuando el cuerpo va a estar rotando en este eje. Ahora sí, una vez que hemos identificado la fórmula a utilizar, igualamos para encontrar los límites en el eje Y, ¿no? Primero despejamos, pero la función, cuando vamos a aplicar la fórmula, debe estar en función de la variable Y. Eso quiere decir que X debe estar en función de Y. Entonces, si tú despejas X, este 2 pasa como raíz, obtendrías esto. Igualmente la otra, si Y es igual a 4X, X es igual a Y sobre 4. Ya tienes las dos funciones.
Igualándolas, las igualamos, ahí lo tenemos. Eliminamos la raíz, elevamos al cuadrado, ¿no? Bueno, eliminamos aquí, nos va a quedar y cuadrado, 4 al cuadrado, 16. Podemos simplificar una y, aquí nos queda 1, y sobre 16, ese 16 pasa a multiplicar, entonces nos quedaría y igual a 16, entonces sería la intersección o el otro límite. En la figura, si te has dado cuenta, aquí era cuando hemos aplicado el método de la corteza del anillo, era 4 el límite, y este punto es 16. Entonces, lo que nosotros hemos hallado, cuando hemos igualado, es ese punto, ¿no? El programa, en este caso el GeoGebra, ya nos lo daba, ¿no? Bueno, ese es el área. Ahí tengo ese punto que era 16 y ese punto es 0, son los límites en el eje Y. Esa función es x igual a raíz de y. No te olvides que para aplicar este procedimiento, la función, o en este caso la variable, debe estar en función de y. Y en la otra función que es x igual a y cuartos. Mi rectángulo está de esa forma. La fórmula que voy a aplicar es la que estás observando. Y lo único que me queda es reemplazar. Va a estar girando en torno al eje X. Te mencionaba al inicio que este K era 0, ¿no? Porque el eje, en este caso, es el eje X. Reemplazando tendría lo siguiente, ¿no? K vale 0, 2pi integral de 0 a 16, y menos 0. F de y es raíz de y, menos el g de y es y sobre 4, porque el f de y es porque la función te mencionaba que se resta aparte que está más a la derecha, que en este caso sería esta función, menos la parte que está a la izquierda, que sería la función de color negro, que es y sobre 4. Y todo debe estar en función de y, diferencia de y. Bueno, ya viene mi multiplicación, y por y a la 1 medio, porque a raíz de y a la 1 medio, y a la 3 medios, y por y sobre 4, y cuadrado sobre 4. Integración básica, ¿no? Se suma el exponente y se divide entre lo mismo. Aquí también se suma. Ahí abajo quedó un 4, pero como, perdón, claro, quedó un 4, pero como había ahí un 4, aquí era, bueno, se integró acá, perdón, era y cuadrado. Se sumó 1, 3, 2 más 1, 3, abajo va un 3, pero con este 4 se hace 12. Por extremos y medios de 2 bajo adelante, y a las 5 medios, y cubo sobre 2. Y lo que queda es reemplazarlo. Cuando y vale 16. Cuando vale 0, bueno, va a quedar 0 todo. Si tú realizas esa operación, estás observando, lo compruebas, y te va a quedar 2048 pi sobre 15 unidades cúbicas. Como puedes observar, en este problema también se puede aplicar el método de la corteza cilíndrica. Y eh, sale lo mismo, sale lo mismo. Dice, en problema 3, dice, calcular el volumen de la figura formada, donde está omega y la figura que se va a formar. Y la rotación va a ser y igual a 0. Entonces nosotros lo inicial de graficar. ¿Qué vamos a graficar? X cubo menos 5x cuadrado más 8x menos 4. Es esta curva de color verde. Y igual a 0, la línea de color rojo, una línea horizontal. Y ahí nos damos cuenta
que los límites, aquí en la figura, en el graficador, nos dice que el área que se ha formado, porque tú debes identificar el área, que es esta, eso sería el área, ¿no? Ese sería el área, es de 1 a 2, ¿no? Aquí esta calle de 1 a 2 serían los límites, de 1 a 2. Esto va a girar, dice, en y igual a 0, o sea, va a rotar. Cuando rota, qué sé yo, se ha formado esta figura, posiblemente, imaginariamente. Imagínate que esto rotó y se formó eso, ese volumen. Entonces, aquí puedo aplicar el método del anillo, ¿no? Método del anillo. Ahí está. Pero como hay una función, mi fórmula sería en este caso. Bueno, los límites, si quiero encontrar los límites, lógicamente tengo que igualar las dos funciones. Esta función y lo otro es cero, ¿no? Lo puedes factorizar por Ruffini o el procedimiento que tú creas conveniente, pero la idea es que resuelvas o encuentres qué valores de X eh, has obtenido y esos son los límites, ¿no? Puedes utilizar el método de la calculadora. Puedes utilizar el método de la calculadora. Entonces, bueno, el método de la calculadora es esto, ¿sí? Entonces tú pones mode 5 y como es una función cúbica, la opción 4. Ingresas el A es el coeficiente 1, igual el B el -5, el C el 8 y el D el -4. Igual, entonces el primer valor de X, ahí ves que es 1, el segundo valor de X es 2. ¿Está? Entonces son dos valores que te salen, el 1 y el 2. Regresamos a su mismo estado. Entonces tú has utilizado el método de la calculadora y te sale 1 y 2, ¿no? Que aquí lo estás viendo, los límites, 1 y 2 en X. O, bueno, el programa te lo da directamente. Entonces sería, mis límites van de 1, mi área va de 1 hacia 2. Ahí tengo los límites, ¿ya? O en todo caso, lo eh, puedes aplicar Ruffine, pero puedes aplicar Ruffine, ¿no? Ahí hacemos un pequeño recordatorio. En Ruffine se pone 1 -5, 8 -4. ¿No? Ponerle el 1 aquí. Aquí haces una línea punteada y tomas el primer valor, ¿no? Un divisor. Entonces, un primer divisor de 4 podría ser 1. Este 1 lo bajas, 1 por 1, 1, -5 más 1, -4. -4 por 1, -4. 8 por 8 menos 4 es 4. 4 por 1, 4. Sumas acá me da 0. De nuevo aplicar Ruffine para 2.
Ya sabemos que esos números salen de los divisores de 4. Divisores de 4 son uno, 2, 4. O también puede ser menos uno, menos 2, menos 4. Son aquellos números que divididos entre el mismo número me da como residuo cero, ¿no? Es un divisor. Bueno, bajas el uno, multiplicas, sumas, multiplicas menos 4. Y entonces aquí en el último término, en la última columna, 4 menos 4, 0. Otro divisor, ¿no? X igual a 2. Puede ser el mismo. 1 por 2, 2. Aquí 2 menos 2 más 2, 0. Entonces mis divisores son estos. 1, 2 y 2. Y lo que te sale acá, ¿no? 1 y 2. Fíjate que aquí se repite, ¿no? Que lo puedes escribir también. Tú lo puedes escribir. Este negativo 1 pasa al otro lado. El primer factor te quedaría x menos 1. Este lo pasas al otro lado. X menos 2. Esto también lo pasas al otro lado. X menos 2. Entonces, este polinomio factorizado ya por Ruffini puede escribir como x menos 1. Como hay dos factores x menos 2, puede ser x menos 2 elevado al cuadrado, que es lo que ves acá. Ahora cada uno lo igualas a 0 y te queda, bueno, el 2, te queda el 1. Bueno, ahí tienes tres procedimientos. Tres serían. Uno es que el programa te lo da, el otro es la calculadora y este es Ruffini. Muy bien. Ya tenemos encontrado los límites. Ahora nos vamos a aplicar, bueno, esta es la respuesta de este problema. Vamos a aplicar nuestro rectángulo importante, la fórmula. Como es solamente es una gráfica, una función, el volumen sería de AB, f de x al cuadrado de x. Reemplazando el f de x, lo vamos a reemplazar por su equivalencia. No lo podemos reemplazar por esto, porque quizás se va a hacer, nos va a quedar 1, 2, 3, 4 términos al cuadrado. Mejor lo reemplazamos por esta parte, o lo mismo, pero que esté factorizado. Entonces, teniendo en cuenta esto, este f de x equivale a x menos 2 al cuadrado por x menos 1, todo al cuadrado. Multiplicando, bueno, nos da 2 por 2, 4, esto se eleva al cuadrado. Ahora tengo que integrar, ¿no? Puedo utilizar sustitución. A x menos 2 le llamo u, aquí despejo el x sería 2 más u, o u más 2, diferencia. Diferencial de x, diferencial de u, diferencial de 2 es 0. Me queda que el diferencial de x es igual al diferencial de u. Reemplazando, me queda 1, 2. Aquí me faltó en esta fórmula poner el pino. X menos 2 vale u a la cuarta. ¿Por qué aquí vale u más 1? ¿No? Porque si le estoy llamando a x, vale u más 2. O sea, u más 2 menos 1, me queda u más 1 al cuadrado. Esto es más fácil desarrollarlo, ¿no? Desarrollo este binomio al cuadrado, la suma, y obtengo lo siguiente, ¿no? U cuadrado más 2u más 1, que es este paréntesis elevado al cuadrado. Multiplico u a la cuarta, u a la cuarta, u a la cuarta por u cuadrado, u a la sexta, u a la cuarta por 2u, 2u a la quinta, u a la cuarta por 1, u a la cuarta. Y esto es más fácil de integrar. Integrando, ¿no? Integrando ya eso. Es
u a la séptima sobre 7, 2 u a la sexta sobre 3. Porque aquí se anulaba, pero no se supone que cuando tú integras esto, queda 2 u a la sexta entre 6, ¿no? Mitad, mitad, o sea, u a la sexta sobre 3. Y el último término, u a la quinta sobre 5. Ahora, ese valor de u hay que reemplazarlo, ¿no? Por su valor verdadero, que era x menos 2 elevado a la séptima. Bueno, reemplazando todo y evaluando en 2 y 1. Cuando vale 2, bueno, se va a hacer 0, 0, 0, ¿no? Va a quedar el primer término 0. Cuando vale 1, va a quedar menos 1 a la séptima, menos 1 a la sexta, menos 1 a la quinta. Que desarrollando me salen estos valores. Sacándole mínimo o el procedimiento que tú creas conveniente, bueno, me va a quedar pi sobre 105 unidades al cubo. Entonces, eh, hemos visto en esta primera parte cómo calcular un volumen utilizando el método del disco, el método del anillo y el método de la corteza cilíndrica.